la versión New Living Translation en inglés, en Efesios 2:10, me gusta mucho porque nos describe a nosotros como obras maestras. En Efesios 2:10 en español dice: porque somos hechura suya, pero en esta versión en inglés se refiere a nosotros como una obra maestra. En verdad, el Señor nos ve como una obra maestra, nos ve como alguien glorioso. Él no ve a ese alcohólico que está atado al terror de la noche en su cuarto y está a punto de quitarse la vida. Él no ve a ese pandillero, él no ve a ese drogadicto. Él ve a un misionero poderoso en la palabra del Señor. Él ve a un siervo poderoso que le mostrará el camino de salvación a aquellos que aún están en las tinieblas. Ahorita les platicaba de que no debemos de desesperarnos si no estamos viendo los frutos que Dios nos dice que vamos a tener. En cada uno de nosotros hay fuego que arde, hay un espíritu, hay una pasión por hacer algo, hay algo que nos da vida. Puede ser diseñar, puede ser escribir, puede ser predicar, puede ser andar de misionero, puede ser cantar. Cada uno de nosotros, la mayoría espero, ya hemos identificado aquello lo cual nos da vida. Eso es lo equivalente a encontrar el botón de encendido de nuestra nave celestial. Así como Moisés, cuando tenía 40 años, él trató de liberar al pueblo de Egipto con sus propias fuerzas, porque en él estaba esa hambre de ser el libertador de Israel. Mas sin embargo, no era el tiempo de Dios. En ese momento Moisés, él era atrevido, él tenía coraje, él era valiente, él quería hacer todo en sus fuerzas. Mas sin embargo, él sintió frustración porque no lo pudo hacer. Dios lo llevó 40 años al desierto a convivir con puras ovejas, en donde él olvidó cómo hablar, se volvió tartamudo. Aquella seguridad que tenía, Dios se la quitó, le quitó su muleta. A los 80 años, Dios lo vuelve a llamar, pero esta vez era diferente. Esta vez era el tiempo de Dios, esta vez era el sustento de Dios, esta vez Dios lo estaba enviando. De igual manera, nosotros, cuando tratamos de hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, fracasaremos. Pero si esperamos el tiempo y la manera de Dios, tendremos éxito. Hay 3 puntos muy importantes que tenemos que entender para vivir el propósito de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Las crías de las águilas, ellas entienden su propósito hasta que su madre las echa fuera del nido. Ellas tienen temor, pues nunca han extendido sus alas o siquiera volado. Mas sin embargo, la madre sabe que están listos y los tira del nido. Ahí es cuando el águila empieza a aletear y descubre su propósito. De igual manera, nosotros tenemos que dejar todo miedo y toda duda, entregárselo al Señor y dejarnos caer en su perfecta voluntad. Segundo punto de ello, así como un velero descubre su propósito hasta que el fuerte viento lo empuja y lo lleva a recorrer el mar, de la misma manera nosotros tenemos que confiar en nuestro motor, que es el Espíritu Santo, para llevarnos a nuestro propósito. No en nuestras fuerzas ni en nuestra carne, sino en el poder del Espíritu Santo. Y la última de este punto es el cuchillo y el fuego. Hasta que tengamos entendimiento que el cuchillo que mete Dios en nuestra carne y el fuego que nos somete, al que nos somete es parte de la obra, tendremos éxito.
Cuando estamos aquí en la iglesia, escuchamos al pastor predicar, nos emocionamos. Cuando leemos un libro cristiano, la semilla cae, se anida y empieza a dar fruto, empezamos a ver algunas hojitas. Estamos fuertes en la fe. Le decimos a Dios: quiero hacer tu voluntad, mándame tu voluntad, Señor. Estoy apasionado por lo que quieres para mi vida. Dios nos escucha y manda el fuego. Y cuando estamos en el horno de fuego, la mayoría de nosotros no alabamos ni danzamos, no nos estamos quejando por algo que le pedimos al Señor. ¿Quién sabe de ustedes que en el horno de fuego son quemadas todas las ataduras? ¿Quién sabe de ustedes que en el horno de fuego se templa el acero? Hay una palabra en el Antiguo Testamento que se menciona 522 veces, que es chata en hebreo. Significa errar al blanco. Esto es, chata es una forma de pecado, es una forma de ofender a Dios. Cuando no le creemos a Dios, le estamos ofendiendo, le estamos llamando mentiroso. Cuando no estamos viviendo la vida que Él ha planeado diligentemente, con pensamientos deliberados para nosotros, estamos pecando. Cuando no estamos viviendo el propósito por el cual hemos sido llamados, por miedo, por duda, estamos pecando contra el Señor. Es de la importancia de creerle y comenzar a vivir nuestro propósito. Al igual que Simón Pedro, sí lo ubican, ¿verdad? Al igual que Simón amontonaba peces, nosotros nos podemos dedicar a amontonar riquezas, reconocimiento, aumentar nuestras cuentas bancarias, pero si no estamos viviendo el propósito por el cual hemos sido creados, no tendremos trascendencia y nuestra vida debajo del sol habrá sido en vano, porque no cumplimos el propósito por el cual hemos sido creados. No importa cuántas personas se convirtieron por medio de ti. Si tú estás fuera de la voluntad de Dios, Él te dirá: no os conozco, hacedores de maldad. No hay por qué temer, no hay por qué sentir incertidumbre, no hay por qué exasperarnos por no estar viviendo tal vez en este momento el propósito por el cual hemos sido creados, porque el propósito por el cual fuimos creados nos trae vida, nos trae gozo, nos trae llenura, nos trae plenitud. Mas sin embargo, hay que creer. Les voy a demostrar que a Dios no le importan las riquezas, a Dios no le importan cuántas conquistas tengamos, no le importa lo que hayamos hecho en su reino, más que el propósito por el cual fuimos creados. ¿Me acompañan, por favor? No, mejor se los leo. Es en Hechos. Esta es la nueva versión internacional. Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió, fue sepultado con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. Después de cumplir el propósito de Dios, murió con sus antepasados y su cuerpo sufrió corrupción. En resumen, David cumplió con su propósito y después se murió a la tumba, al sepulcro.
En este versículo no menciona la vez que David conquistó la ciudad de Jerusalén, aquella que era conocida por su gran muralla, aquella que era impenetrable y orgullo de los jebuseos. David no es mencionado como el Golden Boy de Dios, aquel que hizo tantos salmos, aquel que puso el reino de Israel y Judá en orden. No menciona eso. No menciona la herencia que le dejó a su hijo. No menciona que de él venía la simiente del Mesías. Solamente menciona, cumplió con su propósito. Propósito, propósito, propósito. Propósito igual a trascendencia. Podremos tener trabajo, podremos tener una bonita familia, podremos tener hobbies, talentos, mas sin embargo, si no estamos viviendo aquello por lo cual fuimos creados, falta algo. Te falta algo que te dice, úsame, aquí estoy, trascendencia. Les voy a dar unos tips para encontrar para qué fueron creados. ¿Ok? Aquellos que traigan pluma y lápiz, les recomiendo que lo apunten. Y los que no, en lo que estamos aquí, meditamos en las preguntas. ¿Para qué fui creado? De entrada, todos hemos sido llamados a ser discípulos, anunciar de las riquezas que se nos han dado, anunciar libertad a los cautivos. Mas sin embargo, como les dije previamente, tenemos un propósito personal. Primera pregunta para encontrar tu propósito. ¿Qué es lo que más disfruto hacer? ¿Qué es aquello en lo que yo encuentro verdadera vida? No te estoy hablando de alegría, no te estoy hablando de paz que nos da el Señor, estoy hablando de verdadera vida. Que el Espíritu Santo te recorra, que tú sientas llenura, plenitud, esa vida. La segunda pregunta es, ¿qué estoy haciendo cuando pierdo la noción del tiempo? Puede ser leer la palabra de Dios, puede ser cuando me voy a las colonias a evangelizar, puede ser cuando estoy alabando al Señor, escribiendo, diseñando, no sé. Y la tercera, que es la más identificable, es la más identificable. ¿En qué tengo frutos? ¿Qué es lo que el pueblo de Dios ha reconocido en mí? Que la semilla que he recibido de parte de Dios, aquí, en la tierra, que fue fecunda, ha dado fruto. Esto es muy importante. Pues, eso fue todo, hermanos. Bendigo sus vidas. Espero que encuentren el propósito por el cual fueron creados. Los exhorto a que le pregunten al Señor, ¿para qué fui creado? Les aseguro que les va a responder, porque no le estás preguntando cualquier cosa, ni una dirección. Le estás preguntando el único propósito por el cual fuiste creado. Y cuando le responda, lo reto a que no duden, a que no teman.